Durante siglos, el ser humano ha levantado la vista al cielo buscando respuestas. En las estrellas, en los planetas, en la inmensidad negra del universo hemos proyectado nuestros miedos, nuestras esperanzas y nuestras preguntas más fundamentales. ¿Estamos solos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el verdadero tamaño del universo? Pero de vez en cuando, algo sucede. Algo tan grande, tan desconcertante, tan profundamente transformador, que nos obliga a repensarlo todo. Y eso es exactamente lo que acaba de ocurrir. Un descubrimiento reciente, en apariencia técnico, limitado a instrumentos que ni siquiera entendemos del todo, ha estremecido las bases de la astronomía contemporánea. Pero el eco de esta revelación va mucho más allá de los laboratorios, las conferencias científicas y los telescopios espaciales. Es un hallazgo que toca directamente la raíz de nuestra comprensión del universo, del tiempo, del espacio, y quizás incluso de la vida misma. Lo más sorprendente no es solo lo que se ha descubierto, sino cuánto tiempo llevaba allí, esperando ser visto. Como si el universo estuviera jugando con nosotros, ocultando secretos a plena vista, retorciendo las reglas que creíamos absolutas, para revelarlas solo cuando estemos preparados. O tal vez cuando ya sea demasiado tarde. Porque esta revelación no habla solo de estrellas. Habla de un fenómeno que no encaja en ningún modelo conocido. De señales que no deberían existir. De estructuras tan gigantescas que desafían las leyes de la física tal y como las entendemos. Y de una verdad incómoda que los científicos, poco a poco, están empezando a aceptar: no sabemos tanto del universo como creíamos. Y quizás, nunca lo supimos. Todo comenzó con una anomalía. Como casi todos los grandes descubrimientos, no fue algo espectacular al principio. Fue un error de cálculo, una desviación diminuta en los datos captados por el telescopio espacial James Webb, y por un conjunto de radiotelescopios terrestres trabajando en red. Un punto en el cielo parecía emitir una señal distinta. No era una estrella. No era una galaxia. Y tampoco era ruido. La frecuencia de esta señal no coincidía con ningún fenómeno natural conocido. Y su comportamiento era aún más inquietante, variaba de forma periódica, casi como si fuera un mensaje. Pero cuando los investigadores analizaron en detalle su origen, lo que encontraron fue aún más desconcertante. Aquello no estaba en el universo observable como lo entendemos, sino en sus límites. Más allá del borde conocido. En una región donde, según la teoría clásica, ya no debería haber nada. La teoría del universo observable establece que solo podemos ver hasta una distancia determinada, limitada por la edad del universo y la velocidad de la luz. Lo que hay más allá de ese borde es, por definición, inaccesible para nosotros. Pero esta señal parecía violar esa regla. Parecía venir de fuera del borde. Una región más allá del horizonte cosmológico. Algo que ninguna teoría moderna puede explicar. Y que, en algunos círculos científicos, se empieza a comparar con una fuga en el tejido del universo. Pero eso no fue todo. Conforme más telescopios apuntaban en esa dirección, comenzaron a observarse estructuras colosales. No simples galaxias, sino formaciones de materia tan masivas que superan en miles de veces el tamaño de los supercúmulos conocidos. Formas que parecen organizadas. Como si algo, allí fuera, estuviera construyendo. A una escala cósmica. En términos científicos, esto ha sido llamado una violación de isotropía a gran escala. Pero para muchos astrónomos, lo que realmente implica es mucho más profundo. El universo no es homogéneo. No es uniforme. Y no está solo. Estas megaestructuras, posiblemente anteriores al Big Bang mismo, podrían ser ecos de un universo anterior. O pruebas de la existencia de otro universo conectado al nuestro. La comunidad científica está dividida. Algunos lo llaman ruido interpretativo. Otros, artefactos gravitacionales. Pero los más atrevidos han comenzado a plantear algo que hasta hace unos meses sonaba ridículo: el universo podría ser parte de una red más grande, de una estructura cósmica con múltiples nodos interconectados. Y lo que estamos viendo ahora no es otra cosa que el primer vislumbre de ese sistema. Un sistema que quizás no es natural. A medida que se filtraban los primeros informes desde laboratorios de astrofísica en Europa y América del Norte, una palabra empezó a resonar en las reuniones privadas de científicos, pero también en foros alternativos y canales de discusión informal: inteligencia. No inteligencia humana, por supuesto, ni siquiera una forma de vida biológica. Lo que algunos teóricos empezaron a sugerir era mucho más perturbador.
¿Y si esa señal, esa organización de materia, esas estructuras inconcebibles, no fueran solo accidentes cósmicos? ¿Y si fueran el resultado de una inteligencia que opera a una escala que nuestra especie apenas puede concebir? Hablamos de una inteligencia capaz de modificar el comportamiento de la materia, de alterar la gravedad, de jugar con el tiempo como quien mueve piezas en un tablero. Una inteligencia que no busca comunicarse con nosotros, porque probablemente ya lo hizo hace millones de años y nosotros simplemente no estábamos listos para entenderla. El término tecnofirma usado habitualmente para describir rastros de actividad artificial a escala planetaria o estelar fue rápidamente reemplazado por otro aún más ambiguo, macroingeniería cósmica. Es decir, la posibilidad de que haya estructuras no naturales construidas para propósitos que escapan completamente a nuestras categorías de pensamiento. No se trata de ovnis ni de alienígenas con naves. Se trata de una arquitectura del universo construida por alguien, o algo, que opera a nivel galáctico. Como si fuéramos bacterias descubriendo por primera vez los cimientos de una ciudad enterrada. Y aquí es donde la historia toma un giro aún más inquietante. Porque según las nuevas simulaciones publicadas por grupos independientes de investigación en China, Japón y Alemania, la ubicación de estas megaestructuras coincide con ciertos vacíos cósmicos que hasta ahora se creían simplemente regiones sin materia. Pero al superponer los nuevos datos de energía de fondo cósmico, el patrón revela algo extraordinario, una simetría casi perfecta. Como si alguien hubiera dibujado, hace miles de millones de años, un diseño que solo ahora somos capaces de ver. Y eso plantea una pregunta aterradora: ¿fue el universo diseñado? ¿Es el Big Bang el inicio natural de todo? ¿O el resultado de una acción deliberada? Estas ideas, que hace solo una década habrían sido ridiculizadas, hoy están en los márgenes del debate académico. Y no por sensacionalismo, sino porque las ecuaciones empiezan a no encajar. Las constantes universales muestran desviaciones microscópicas que podrían indicar que lo que entendemos por leyes físicas no son absolutas, sino condiciones locales dentro de un sistema mucho más grande y más antiguo. Varios científicos de renombre, aunque aún de forma anónima, han confesado a medios especializados que ya no se sienten cómodos usando el término universo en singular. En su lugar, algunos hablan de entornos cosmológicos de contención o incluso de dominios de simulación cuántica. Términos complejos, pero que apuntan a una misma posibilidad, que lo que creemos real es una pequeña burbuja dentro de algo inmensamente más vasto. Y quizás artificial. Pero si esto es cierto, entonces surge otra pregunta aún más inquietante: ¿por qué ahora? ¿Por qué justo en este momento de la historia humana estamos empezando a ver estas señales? Una de las hipótesis más debatidas sugiere que la expansión acelerada del universo está comenzando a hacer visibles estructuras que antes estaban ocultas tras el horizonte cosmológico. Es decir, el universo no solo se está expandiendo, se está desvelando. Como si la cortina estuviera siendo levantada lentamente, revelando lo que siempre estuvo ahí, esperando a ser visto. O quizás, más siniestro aún, esperando a ser activado. Y esa es la idea que inquieta incluso a los más escépticos. Porque si el universo está respondiendo a nuestra observación, si hay una interacción entre nuestra conciencia y la estructura del cosmos, entonces podríamos estar al borde de algo mucho más profundo que un simple descubrimiento astronómico. Estaríamos ante una revelación ontológica. Una ruptura del paradigma. El fin de una era en la que el ser humano se creía observador pasivo de un universo indiferente. Y el comienzo de una era en la que debemos aceptar que formamos parte de algo mucho más complejo, interconectado y posiblemente consciente. Es curioso cómo, a lo largo de la historia, los grandes descubrimientos no siempre han sido recibidos con júbilo. La Tierra no fue el centro del universo. No éramos el fin último de la creación. El tiempo y el espacio podían doblarse, distorsionarse. Cada nuevo hallazgo nos empujó más lejos del pedestal que habíamos construido para nosotros mismos. Y sin embargo, este nuevo descubrimiento parece diferente. No porque sea más complejo, que lo es, sino porque nos enfrenta directamente con un umbral filosófico. Ya no se trata solo de mirar hacia afuera con telescopios. Se trata de mirar hacia adentro. De preguntarnos quiénes somos si resulta que el universo no solo fue creado, sino que fue creado con un propósito. Un propósito que tal vez no nos incluya, o peor aún, que nos haya incluido desde el principio y simplemente no lo sabíamos. La ciencia ha sido durante siglos nuestra linterna en la oscuridad, pero este hallazgo es como encender esa linterna y descubrir que estamos dentro de un teatro, con paredes, techo y un decorado que simula ser infinito. Cuando en realidad alguien más escribió el guión. Alguien
O algo que domina leyes que apenas empezamos a comprender, que puede manipular la estructura del tiempo, crear galaxias como quien dobla papel y quizás, observarnos desde fuera del telón cósmico. Pero, ¿debemos temer esta revelación? Tal vez no. Tal vez, como muchas otras veces, el miedo sea solo la antesala del asombro. Porque incluso si vivimos dentro de una estructura mayor, incluso si fuimos diseñados o insertados en este universo como parte de un propósito insondable, eso no le quita belleza a nuestra existencia. Al contrario, la vuelve aún más valiosa. Cada pensamiento, cada emoción, cada acto de amor o de rebeldía, podría estar resonando más allá de lo que imaginamos. Somos la parte consciente del universo que, quizás por primera vez en eones, empieza a despertar dentro de su propio sueño. Y si es así, si estamos apenas abriendo los ojos, entonces el verdadero viaje no es hacia las estrellas, sino hacia el significado. Quizás el universo no solo espera ser entendido. Tal vez, el universo espera ser recordado. Una vez más, la astronomía no nos muestra solo planetas o galaxias. Nos muestra nuestra pequeñez, sí, pero también nuestra posibilidad de grandeza. Porque entender el cosmos es entendernos a nosotros mismos. Y tal vez, solo tal vez, estemos empezando a escuchar el eco de algo que lleva mucho tiempo hablándonos. En silencio. ¿Y tú? ¿Estás preparado para mirar al cielo y aceptar que lo imposible ya está ocurriendo?